9:35 habíamos comentado sobre la necesidad de ampliar la ruta digital en términos generales para poder tener acceso como política pública al Internet, que es un tema clave. Y ahora vamos a hablar con Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, para conversar precisamente sobre el trabajo remoto. El trabajo remoto no se puede hacer sin la necesidad de tener el acceso a este servicio que es vital, que es el servicio de Internet. Pero ¿qué se está haciendo? ¿A quién se está dando prioridades? ¿Qué aprendimos también en relación al trabajo remoto en la primera ola? ¿Y cómo responde la administración pública a esto? La gente está acostumbrada a ir a los locales, a ir a preguntar. Hoy esto no se puede hacer y efectivamente hay que mirar muy de cerca y con lupa el trabajo que vienen realizando y cómo mejorarlo desde cada una de sus ubicaciones. ¿Cómo está, señora Boyer? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar aquí. Sí, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Servir en relación al tema de la priorización del trabajo remoto en la administración pública? ¿Cuál ha sido la evaluación en la primera ola y qué cosas se está agregando en esta segunda para que haya una mayor efectividad en la respuesta de trabajo que se debe hacer desde casa? Gracias por la pregunta, Mónica, porque desde Servir lo que estamos haciendo es promover el trabajo remoto en todo lo que se pueda para poder cuidar a los servidores públicos y a sus familias y al mismo tiempo que el Estado no pare. Y digo que el trabajo promover todo lo que se pueda porque, en primer lugar, hay servicios que el Estado tiene que prestar de forma directa, presencial, como por ejemplo la organización de elecciones, que en este momento se está haciendo a nivel nacional a través de la OMPE, sí, o el CEN Mujer para la atención a víctimas, ¿no? Entre otros temas donde se necesita necesaria presencia del Estado para que el Estado no pare y que los servicios se sigan prestando. Entonces, en esta lógica de promover el trabajo todo lo que se pueda, la evaluación que tenemos de la primera ola es que hay un marco normativo ya aprobado que se ha venido dando y respecto al cual estamos informando, en el que las entidades públicas, pueden organizar o gestionar mejor sus recursos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay puestos o servicios, funciones que tienen los servidores públicos que a veces no se pueden hacer de forma remota, ¿no? Por ejemplo, el caso de choferes, el caso de conserjes. En ese sentido, allí, además del trabajo remoto, hay otras herramientas como, por ejemplo, la reconversión de funciones excepcional, que permite que, por ejemplo, un chofer pueda estar respondiendo llamadas si es que es un chofer que se encuentra dentro del grupo de riesgo o puede estar foliando expedientes, ¿no? Pero también, aparte del trabajo mixto, aparte de la reconversión excepcional de funciones, tenemos el trabajo mixto, es decir, la posibilidad de que esta misma persona pueda ser remoto o puede ser un día presencial, o que vaya un par de días a recoger expedientes o a recibir instrucciones y se vaya a su casa, ¿no? Además, hay otras modalidades, como por ejemplo la alternancia de horarios, ¿no? En la que se puede hacer en bloques para que los servidores públicos no coincidan y que el aforo sea lo mínimo posible en las entidades públicas. Entonces, en términos de lecciones aprendidas, lo primero es que necesitamos informar más y mejor a las entidades públicas y a los servidores de cuáles son las opciones, ¿no? Y en ese sentido, Servir estamos trabajando estamos promocionando potentes cursos de capacitación en materia de trabajo remoto. En segundo lugar, ¿qué otra lección aprendida tenemos de la primera ola? Que el trabajo remoto es un cambio cultural, es un cambio de chip. Es decir, de esa concepción antigua de pensar de que porque una persona está de 8 a 8 en una entidad, ¿no?, está produciendo o está aportando mucho a la entidad y estar controlando, vigilando lo que esté pegado a su computadora. Estamos transitando de eso a una gestión por resultados, a una gestión por indicadores, por productos, por metas. Eso es parte del trabajo remoto. Entonces, en ese sentido, estamos procurando enseñar, capacitar a las entidades para que puedan estar en condiciones de hacerlo. A veces es un tema también de que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, una madre de familia, ¿no?, que tiene varios niños en casa, probablemente para ella, entre 5 y 8 de la mañana, tiene un nivel de producción altísimo y puede producir todo lo que en ese día necesitaba. Y el resto de día para poder hacer su aprenda en casa con sus niños y poder cuidar a quienes esté cuidando en ese momento. Bien, la tercera lección aprendida
es que se ha incrementado el trabajo remoto en el Estado y eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que hay servicios que no necesariamente se van a poder prestar en remoto todo el tiempo. Y eso hay que reconocer en términos de avance en nuestro país. Señora Boyer, buenos días. Por Fernando. supuesto que se han hecho progresos en las administraciones públicas para que hayan empleados que trabajen digitalmente, pero hemos visto, entre otras cosas por las visitas que hizo el congresista Olivares, que las cosas no son como deberían ser, y por citar lo que él dijo, buscaron tontearlo. Incluso algunos empleados se escondieron bajo los escritorios para que no se pueda contar cuántos habían presentes. Eso es parte de la realidad también. Por eso me parece una muy buena idea que se haya decidido que las entidades públicas informen a Servir sobre el número de las personas que están trabajando de manera remota. Y yo quisiera saber, puesto que usted habla sobre resultados, ¿cuál es el plazo que se ha fijado a las entidades públicas para que aporten esa información a la entidad que usted preside? Muchas gracias por la pregunta, Fernando, porque eso me permite compartir que todo el año pasado, hasta diciembre, y ahora seguimos haciéndolo, las oficinas de recursos humanos han reportado a Servir el tipo de trabajo que vienen desarrollando sus servidores y servidoras públicas. Digamos, la modalidad de trabajo presencial, trabajo remoto, licencia con goce o las modalidades mixtas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido que aproximadamente un 60%, ¿no? en el nivel nacional de gobierno está ya en trabajo remoto, ¿no? Damos 6 de cada 10, y probablemente en los niveles locales habría más dificultades para hacer este tipo de trabajo remoto, donde sí encontramos aproximadamente un 85% más o menos, sus más y sus menos, en trabajo presencial. Pero, disculpe, señora Boyer, en ese punto, en la verificación que se ha hecho en los organismos públicos, ¿qué han podido ustedes observar? Si es que había una correcta aplicación de los criterios para designar a tal o cual trabajador en trabajo remoto, valga redundancia, o en presencial. Por ejemplo, hemos tenido denuncias constantes de que ya sea en ministerios o en el propio Congreso, se obliga a gente que está en edad vulnerable ir a trabajar de manera presencial. ¿Los criterios han sido correctamente aplicados? Carlos, gracias por tu pregunta. Desde Servir, primero estamos promoviendo la prevención y sí, estamos promoviendo el cómo hacerlo. Eso creo que es fundamental, porque sí tenemos que tener claro que esto es un cambio cultural muy, muy importante y que el Estado no debe parar. En segundo lugar, tenemos que tener claro que sí, estamos promoviendo además el cuidado del servidor. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es invocando a las entidades a que puedan hacer trabajo remoto todo lo que se pueda y enseñándolas cómo hacerlo. Y en este contexto también estamos haciendo supervisión, porque digamos, y pero tenemos ¿qué ha que arrojado tener... en supervisión? ¿Realmente se ha hecho una labor de cuidado hacia el trabajador en los organismos públicos? Yo creo que las entidades públicas, con las herramientas que han tenido, han procurado hacer lo mejor posible para cuidar a sus servidores públicos. También creo que hay entidades y entidades, y sí hemos encontrado algunas en las que no han estado proporcionando a las entidades, a los servidores un... ¿Cuáles, por ejemplo? Un camino. Yo preferiría no hacer un jalón de orejas público, porque eso lo estamos haciendo a través de los mecanismos correctivos de Servir, y a través, y de ser el caso, si es que no responden a las medidas correctivas, ¿El Congreso es una de esas entidades, el Congreso? No le digo que nos dé un jalón de oreja, no, simplemente que informe. No, porque justo lo que agradecemos son las respuestas, más que las preguntas. Claro que sí. Con el Congreso de la República, me he reunido el otro día con la presidenta del Congreso de la República para poder conversar precisamente sobre estos temas de cómo ayudarlos a seguir promoviendo el trabajo remoto con sus equipos. Y también nos hemos reunido para poder identificar qué otras líneas de acción podemos tener en este estado de emergencia, para que puedan también seguir cuidando a sus servidores públicos. Es un desafío muy grande, Carlos. Es un desafío muy grande porque, como tú bien lo señalaba Mónica en el introito, sí hay problemas en algunas entidades públicas, sobre todo municipalidades pequeñas, de acceso a conectividad,
o de que los propios servidores puedan contar con computadoras o con material en sus casas para poder desarrollar este trabajo remoto. Y también tenemos que tener claro que hay municipios, bueno, son 1.800 y pico municipios a nivel nacional, que pueden ser muy pequeños y que no tienen la misma problemática que Lima, ¿no?, en términos de tránsito o concentración de personas o aforo por municipio. Sí es cierto que hay municipios que tienen todas las condiciones para poder promover y desarrollar este trabajo remoto, y en ese sentido estamos trabajando para seguir invocándolos a que lo desarrollen y supervisando para que, si no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y si no están haciendo trabajo remoto, pudiendo hacerlo, y respecto de puestos que admiten ese trabajo remoto, poder aplicar los correctivos del caso. Bueno. Señora Boyer, quisiera preguntarle algo forzando el tiempo. Se nos dijo que Servir aportaría gerentes para las tareas administrativas y presupuestales de la Policía Nacional, y se habló de una comisión que debía presentar un plan en 60 días. Supongo que usted ya cumplió con su parte, pero explíquenos qué cosa es lo que ha previsto Servir para esta tarea que se parece un poco a una papa caliente. Efectivamente, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Sí, puede ser todo un desafío por, por todo lo que implica un ministerio como el Ministerio del Interior, que durante décadas ha podido venir presentando problemas organizacionales. A ver, lo que se ha sugerido desde Servir al Ministerio del Interior, se le ha enviado incluso una bolsa, ¿no?, una propuesta de nombres, de perfiles con gerentes públicos que tenemos a disposición dentro de esta bolsa que tenemos gestionando, que son perfiles de personas que han sido elegidas, seleccionadas meritocráticamente y que puedan estar en condiciones de ayudar en la gestión, sobre todo en la parte administrativa del Ministerio del Interior. Los mayores desafíos se encuentran en abastecimiento, en administración, en logística, y es precisamente para esos puestos en que hemos hecho las sugerencias del caso. Nosotros seguimos en contacto con el Ministerio del Interior para poder ver una estrategia conjunta que permita que, un cambio institucional o un cambio cultural tan fuerte como se pretende en el Ministerio del Interior necesita una estrategia conjunta, porque unas pocas personas no van a lograr ese cambio. Se necesita una estrategia, una mirada más estratégica para poder efectuar cambios concretos. Muy bien, le agradecemos muchísimo su presencia y las respuestas que nos ha dado el día de hoy. Es importante que se agilice todo el trabajo remoto, se potencie y se haga mucho más eficiente, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos que seguir trabajando en esas condiciones. Pausa y regresamos.